alimentos para alimentar 3 veces la población de la Tierra, y tiramos, en la Argentina, tengo datos de acá, si alguien tiene datos de otro de los países, compartámoslo, nosotros desperdiciamos 16 millones de toneladas de alimentos por año. Esa cantidad de comida que tiramos por año ocuparía unos 800 estadios como la cancha de River. Creo que más o menos todos tienen dimensión. La cancha de River es una cancha grande, es una cancha importante. Bueno, 800 estadios, imagínense ustedes con comida que desperdiciamos porque se almacena mal, porque en el transporte se pierde la cadena de frío, en la producción, por diferentes razones. En definitiva, vamos desperdiciando alimentos. En definitiva, podríamos llenarnos esta mañana de datos y de situaciones que hace falta rever. Lo vincular tiene, por ahí más adelante vamos a entrar en esto, tiene una presencia capital en todo esto. ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo decimos? En esto también, cuando los jóvenes especialmente nos invitan a pensar el modo en que hablamos, ese modo que refleja muy claramente parte del patriarcado que seguimos sufriendo, especialmente en la región que habitamos, nos están invitando a ver eso, cuando nos invitan a meter la E, la X, a hablar todo el tiempo de todas y todos, nos están invitando a ir hacia un lugar poco explorado por todos nosotros, porque se ha naturalizado un modo de hacer las cosas que incluye, por supuesto, también el lenguaje, el modo de relacionarlos entre nosotros, por supuesto, los liderazgos, esos liderazgos verticales, patriarcales, injustos, en muchos casos hereditarios. El paradigma complejo nos invita a relacionar todo esto, y a mi modo de ver, este es el gran ejercicio que tenemos como comunicadores y comunicadoras. Tratar de relacionar todo esto que está pasando de un modo proactivo, que entusiasme, que nos despabile, que nos lleve a cambiar el estado de las cosas. Ya sabemos con mucha claridad que no es posible hacerlo solos, ya no basta con emprender o pensar o desarrollar algún proyecto creyendo que lo podremos hacer con toda la energía que podamos tener, con las ganas, muchas veces de modo genuino. Hace falta juntarse con otros, porque la necesidad del cambio de paradigma también implica que empecemos a mirar el otro de un modo más amoroso, de un modo que nos invite a construir verdaderamente comunidad. Y a mi modo de ver, esa necesidad de construir comunidad exige que nos digamos la verdad, exige decir verdad, porque si decimos que la representación política establecida, si decimos que la economía, que las finanzas, que las instituciones en general no nos están diciendo la verdad, pues tenemos que empezar nosotras y nosotros a decirnos la verdad, a actuar con verdad. Y recién ahí poder entender esa necesidad también de pensar inédito, esa necesidad y ese desafío que tenemos de pensar inédito. En la región, muchos de ustedes seguramente ya lo han escuchado, hemos llegado a poner como ejemplo de educación lo que pasa en Finlandia. Es decir, salir a ver mucho más lejos y distante de donde estamos,
sin contemplar el escenario donde vivimos, qué cosas nos rodean, quiénes nos rodean, cuál es la raíz y dónde está la verdadera patria. Hay un cuento de Horacio Quiroga que mi hija más chica, que está terminando la primaria, me convidó a que la acompañe a leer justamente hace unas noches, que habla de eso justamente, de la patria. Parece que a los animales de la selva se les ocurrió replicar al hombre, porque si el hombre, que es tan inteligente, ha determinado que existen patrias con límites y aduanas, hace falta, se dijeron los animales en la selva, replicar ese modelo. Y entonces lo hicieron, establecieron un determinado territorio para habitar, las arañas construyeron inclusive una gran malla y tuvieron su patria a semejanza de la patria o de las patrias construidas por el hombre. Lo cierto es que al poco tiempo casi se mueren de tristeza los pobres animales, los grandes felinos que no tenían espacio para recorrer, las aves que no podían volar lo necesario, habían perdido la libertad. Y cuando estaban en esas tribulaciones, vuelve el hombre que había salido a defender su patria por 4 años, vuelve un soldado casi moribundo por defender esa patria, y entonces lo interrogan. ¿Qué pasa que tenemos patria y estamos tristes? ¿Qué pasa que tenemos patria y no hay algarabía entre nosotros? Y el soldado se sienta y ante la mudez general de los animales que tenía enfrente, les dice, la patria es aquello que podemos construir amorosamente entre nosotros. La patria es el otro si construimos un campo amigable de relaciones. Un río no es una divisoria entre países, un río es el vínculo para que nos encontremos efectivamente con otros. Y me parece que hace falta revisar, como veremos, hace falta revisar esos modelos de producción, de economía, el modelo de democracia que tenemos, hace falta redefinir ese concepto de patria y todo aquello que nos engloba, que es verdaderamente la patria, sino un territorio donde nos encuentre en armonía, en una mayor armonía entre nosotros, lo que no quiere decir que pensemos todos iguales, quiere decir que podamos vivir en armonía, que podamos dialogar, pero no es posible dialogar si hay inequidad. ¿En qué condiciones? ¿Por qué canales? ¿Con qué predisposición vamos a encarar los diálogos si hay personas que ni siquiera tienen para comer esta noche en la región que habitamos? Mucho para revisar, mucho para conversar sobre todo esto. Pero me parece que llegado este momento quisiera ya escucharlos, invitar a abrir la conversación, porque posiblemente salgan otros disparadores o querrán aclaraciones para poder, siguiendo el camino con el aporte de quienes están por ahí. Así que abramos ese espacio de intercambio y preguntas, si les parece. Están como los animales en el bosque, mudos y mudas. Ahora acá tengo, no sé si me van a dar la palabra o contesto. Me gustaría contestarle a Miguel desde Cruz del Eje, Córdoba. ¿Cuál es el rol de los medios de comunicación? ¿Puedo? Sí, por favor, Me hace Sergio. lo que... Dale. Sí, sí. Bueno, eso es lo que tenemos que construir juntos, me parece. Pero a mi modo de ver, necesitamos revisar el propósito, ¿no? ¿Para qué lo hacemos? ¿Para quiénes lo hacemos?
¿Qué querremos? ¿Ir por ese camino de la concordia o por el camino de la discordia, que es en verdad el registro actual que aparece al menos desde los medios de comunicación tradicionales? El rol de los medios de comunicación hoy, en este tiempo, en este espacio, con la pandemia en el medio, con semejantes desafíos, es ayudar a comprender. El rol de los medios es ser moderadores de una conversación que hasta ahora, al menos, no tiene la calidad que hace falta, no tiene la calidad necesaria. Si nosotros que aprendimos a jugar con la palabra, a relacionarlas, a dotarnos de los datos necesarios, de la información que hace falta, no podemos traducir amablemente todo eso que acaudalamos. ¿Para qué nos serviría? ¿Para lograr una mayor pauta publicitaria? Bueno, a veces eso ocurre, pero creo que no es el propósito de ninguna y ninguno de todos nosotros que estamos hoy por acá tratando de pensar qué podemos hacer por el otro, qué podemos hacer si entendemos la comunicación como servicio. El rol de los medios de comunicación, de los periodistas en general, tiene que ver con entender también que esto es esencialmente un servicio, que esto tiene que ver con la necesidad, en lo posible, de dar voz a aquellos que no tienen voz, poder amplificarla, poder enaltecerla, poder acompañar esa voz que surge desde tantos lugares recónditos de donde habitamos o podemos recorrer. Quisiera contarles una breve historia que me pasó hará unos 10 años. Fui con un equipo de televisión y aterrizamos en el desierto de Atacama. Íbamos al valle de Huasco a saber qué pasaba con esas poblaciones que tienen vides y que crían algunos animales, con la minería a cielo abierto que impulsaba la Barrick Gold, tanto en Chile como en Argentina. Bueno, bajamos en el desierto, a mí me parecía que nunca iba a llegar a un valle por la diferencia geográfica que había. Cuando uno empieza a viajar y a desandar los kilómetros, bueno, se va dibujando de a poco esa silueta a la que uno aspira. En este caso era el Valle de Huasco. En el camino nos encontramos con un hombre que andaba por ahí caminando y tenía en su mano un folleto que le había dado la minera canadiense. En ese folleto se veía dibujada a mano una topadora con un trozo de hielo. Les habían querido hacer creer que iban a trasladar los glaciares casi a UPA, desde el lugar donde estaban haciendo la explotación minera a uno donde podrían estar seguros. Este muchacho se reía, porque ¿cómo iban a hacerles creer semejante cosa a ellos, que conocían mejor que nadie cómo funciona el sistema, cómo funciona el clima, cómo funcionan los glaciares? Son hijos de ese espacio y de esa geografía. Me llamó la atención porque esa subestimación que hace parte del poder establecido se puede contrarrestar perfectamente con los saberes de quienes anclan en esos lugares donde los poderosos suelen ir a tomar las riquezas, esos bienes comunes que se despilfarran teniendo en cuenta este modo de producir, este modelo productivo que no nos hace bien. Por lo tanto, nosotros, trabajadores y trabajadoras de radios comunitarias, de radios locales, tenemos que validar y hacer conocer esa voz y ese conocimiento de quienes habitan en lugares tan lejanos. En aquel momento cumplí el cometido porque le hicimos una nota
a este muchacho, pudimos filmar esa afrenta que era ese folleto que les estaban repartiendo, y bueno, y lo publicamos en televisión, y causó impacto, porque la verdad